Hola, hoy nos toca ver la extraordinaria historia del cruce del Mar Rojo en el libro de Éxodo en nuestro estudio consecutivo que estamos llevando a cabo. Después de las tremendas plagas derramadas sobre Faraón, la tierra de Egipto, al final el pueblo de Israel pudo salir. De esa forma se dio lugar al Éxodo, de donde justamente este libro toma su nombre y lo tenemos de la traducción griega y hoy en día lo tenemos también en nuestro idioma. El pueblo había salido gozoso, contento, con un gran botín que había sacado de los egipcios, pero de repente la realidad cambió por completo. Todo se dio vuelta. Es que los egipcios se habían arrepentido de haber perdido su mano de obra esclava con la cual construían sus ciudades y entonces dijeron, los vamos a perseguir. Lo que sigue es una de las historias más extraordinarias que encontramos en la Biblia, creo que una de las más recordadas por la extraordinaria intervención divina. Entonces leemos allí en Éxodo el capítulo 14, vamos a leer algunos versículos. Dice en el versículo 1, habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel, que den la vuelta y acampen delante de Pihahirot, entre Migdol y el mar, hacia Baal Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Pasemos al 8. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos, pues, los egipcios con toda la caballería y carro de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pihahirot, delante de Baal Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor no fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara, y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar, en seco. Versículo 19. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó, y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, donde la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Y aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de nube y fuego, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería.
Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza. Y los egipcios al huir se encontraron con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas, y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Vamos a ver 3 puntos en relación a este relato y el que sigue después en capítulo 15. En primer lugar, vamos a enfocarnos a la realidad histórica. Cuando uno observa los mapas de geografía bíblica que tengan que ver con el Éxodo, los que están atrás en nuestra Biblia, siempre aparece el cruce del Mar Rojo allí cerquita de la tierra de Gosén, apenas ahí alejándonos un poco del Nilo, en una especie de lagunas que estaban allí, que luego en tiempos más recientes, más actuales, se unieron y se formó el canal de Suez. Sí, relativamente poco se suponía que el monte Sinaí se encontraba en la península del mismo nombre. Pero después de muchos años de investigación por parte de varios arqueólogos, surgió una nueva teoría que sitúa al monte Sinaí en Madián. Madián queda al otro lado del Golfo de Aqaba, o sea, en Arabia Saudita. Y hay varias razones, no vamos a nombrarlas todas, realmente son muchas. Simplemente quisiera nombrar algunas que realmente son muy fuertes. En primer lugar, una razón bíblica. En Gálatas 4:25, Pablo dice que el Sinaí se encontraba en Arabia, no en lo que es la península del Sinaí, como se la llama hoy en día, sino en Arabia. Josefo describió al Sinaí, esa montaña, la montaña más alta cerca de la ciudad de Madián. Y Madián siempre estuvo en Arabia Saudita, nunca estuvo en lo que hoy se conoce como la península de Sinaí. Por otro lado, el geógrafo Ptolomeo también ubicó esa montaña en Madián, no mucho tiempo después de Josefo. El pico más alto en esa región, que tiene más de 2.400 metros, tiene una punta quemada que nos hace acordar los eventos descritos allí en Deuteronomio 9, cuando vino fuego sobre la punta de la montaña al recibir la ley. Ahora, al pie de esa misma montaña se ha encontrado un altar con marcas, con una especie de inscripciones jeroglíficas que representan vacas y toros con unos cuernos largos, como los representaban los jeroglíficos egipcios en sus antiguas construcciones. Ahora, si pensamos en un Sinaí, en Madián, en Arabia Saudita, claro, surge el problema: ¿dónde fue el cruce del Mar Rojo? Hasta ese momento siempre se suponía esas lagunas de las cuales hablamos, pero de acuerdo a Éxodo 14:16, del pasaje que recién leíamos, el Mar Rojo está en algún momento entre la salida de Gosén y la llegada al monte Sinaí. Más que eso no hay en cuanto a la exactitud, pero hay algunos problemas con la teoría normal de que el cruce fue apenas que salieron allí de la tierra de Gosén. De hecho, ni habían salido de la tierra de Egipto todavía, si se refiere a esas lagunas, porque gran parte de la península de Sinaí en ese momento estaba bajo dominio egipcio. Ahora, los lagos que se supone que pudieran haber cruzado tienen muy poca profundidad, tienen 1 a 15 metros. Pero ahí no podemos hablar de lo que luego vamos a ver
Por ejemplo, en el capítulo 15, que se habla de gran abismo, profundidades del mar, las poderosas aguas, o como se expresa en otros lugares de la Biblia. En el primer siglo, Josefo, este historiador judío, describió al ejército egipcio como una fuerza de unos 250.000 hombres, un cuarto de millón, con carros, con caballos. Sería muy inverosímil que se ahogaran en estos lagos tan llanitos. De hecho, fue uno de los puntos más criticados por los críticos a la Biblia en el siglo pasado y en el anterior también, ¿no? ¿Cómo se van a ahogar en estos laguitos llanitos? En toda esta zona nunca se ha encontrado ningún indicio, ningún resto arqueológico de una gran cantidad de soldados, caballos y sobre todo carros cerrados y etcétera. Ahora, la geografía de la zona no demuestra que Israel haya quedado encerrado por el desierto, como recién leíamos acá en el versículo 3. Allí todo es llano y abierto, o sea, podrían haberse escapado por los costados. Evidentemente, el cruce tiene que haber sido por otro lugar y tiene que haberse dado en el Golfo de Aqaba, ese otro brazo de lo que se conoce como el Mar Rojo. De hecho, se conoce también como el Mar Rojo. Así lo llama Salomón cuando él estableció y construyó naves para ir hacia África desde Eilat. Y justamente llama a este lugar también el Mar Rojo o Yam Suf, como aparece en hebreo. Allí ya estaban fuera de los límites de Egipto, sin lugar a dudas, si pensamos en Madián. Y ahí hay un cruce de las caravanas normales. Y en nuestro pasaje recién leímos que Dios los hace dar vuelta para que quedaran como encerrados en el desierto. Y ahí, esto es lo que escucha Faraón, entonces sale a perseguirlos. Claro, están encerrados, están perdidos, entonces vamos a buscarlos. Ahora, hay un cañón de lluvias estacionales que se arma allí y que desemboca en la bahía de Nubeiba, que es una península, una playa muy amplia con la capacidad para alojar un campamento de más de 2 millones de personas, como fue el pueblo de Israel. Entonces, de acuerdo a Éxodo 14, 2 y 3, este pasaje que leímos, Dios ordena dar la vuelta y acampar junto al mar. Por lo tanto, se salieron del camino normal de las caravanas, que era el camino apto para avanzar, y cruzaron a la península arábica, entrando por este cañón, y llegaron allí junto al mar. Ahí fue donde el faraón los siguió. De acuerdo a la Biblia, ese lugar se llamaba Pihahirot. Y esto justamente significa boca de quebradas. Y es exactamente lo que aparece allí. Es una quebrada, una entrada que va metiéndose hasta llegar a la playa, el lugar más apropiado para llegar a Nubeiba. En todo el Golfo de Aqaba prácticamente no existen playas, sino que son paredes rocosas que caen abruptamente al mar y debajo de superficie sigue inclusive está una falla geológica muy profunda. Ahora, es interesante, en esa playa de Nubeiba, el mar entra suavecito, o sea, el fondo del mar entra suavecito de esta playa y sube suavecito del otro. No como en el resto del Golfo de Aqaba, que es bien profundo, bien abrupto. O sea, es como una bajada leve que sube levemente del otro lado sin ningún problema geográfico para un gran pueblo con gente, con animales, niños, carros, lo que fuera. Ahora, en este lugar quedaron los 600 carros de Faraón y toda su gente y todo lo demás que había llevado. Ahora, estos carros estaban hechos de madera y es lógico que la madera se desintegre después de un tiempo en el agua, pero sucede que en aguas cálidas, como es este lugar, enseguida las cosas que quedan depositadas en algún lugar son recubiertas por corales en muy poco tiempo. Y en este lugar no hay rocas.
es todo un lecho arenoso firme, entonces el coral no se puede pegar. Pero cuando hay algún objeto, allí se pega. Y ahí han encontrado una gran cantidad de formaciones de corales con forma de rueda o inclusive dos ruedas y con un eje en el medio y esto recubierto por coral. La madera ya no existe, pero el coral queda firme tomando la forma del objeto donde se prendió, donde quedó firme. Ahora, para colmo, se ha encontrado tres ruedas sin la madera, pero el enchapado en oro. Sobre el oro, el coral no se pega. Ahora ese enchapado de oro se ha encontrado allí. Se han encontrado fémures de caballos, de personas. Se han encontrado miles de esqueletos de seres humanos allí abajo. Y ningún barco, o sea, no se hundió un barco para que quedara gente de abajo. Y mucho menos caballos. Entonces, hay una evidencia abrumadora que señala allí un lugar entre la playa de Nubeiba y Marián como la ubicación del lugar donde fue el cruce del Mar Rojo. Hoy en día tenemos evidencia de esto, aunque todavía es difícil acceder a este lugar porque está controlado. De un lado por los egipcios, pero sobre todo del otro lado, en Arabia Saudita, donde estaría el monte Sinaí, no permiten las excavaciones arqueológicas y mucho menos que tenga que ver con el pueblo de Israel y su historia, ¿no? Entonces vemos la veracidad del relato histórico con comprobaciones arqueológicas. Pero ahora vamos a ver nuestro relato bíblico. En primer lugar, queremos enfocarnos a la actitud humana. Diferentes grupos de personas o personas. Y vamos a empezar con los egipcios, la actitud de los egipcios. En primer lugar, vimos que los egipcios se arrepintieron de haber dejado ir al pueblo. Claro, lo tenían como mano de obra esclava. Y ahí se armaron y fueron con su ejército detrás de ellos para traerlos de vuelta. Pero otra vez no tuvieron en cuenta lo grande que es Dios. Ya lo habían vivido en las 10 plagas, pero no tenían presente esa realidad. Y dice en el versículo 8, los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Habían salido con la mano de Dios. ¿Cómo le iban a hacer frente a Dios una vez más? Aunque el pueblo de Israel era esclavo hacía mucho, no tenía muchas armas, no tenían práctica bélica y acobardados, porque los vemos acobardándose constantemente. El factor que acá realmente importaba era que Dios estaba con ellos. Por otro lado, fue Dios mismo quien quería llevar a los egipcios a una última y definitiva confrontación. No había terminado su juicio con ellos todavía, y ahora lo llevaría a cabo. ¿Saben? Cuando leo esta historia, enseguida pienso en Romanos 8:31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Puede ser un faraón con su ejército. Si la mano del poderoso está con nosotros, ¿quién nos puede hacer frente? Tenemos la actitud de los egipcios. Ahora, ¿cuál fue la actitud de los israelitas? Los israelitas habían salido gozosos, contentos con su botín, guiados por la nube de la presencia de Dios. Y de repente se ven encerrados entre mar, montañas a los costados, desierto atrás y los egipcios. Allí podemos observar dos actitudes. En el versículo 10 vemos que primero claman a Dios, pero por lo que sigue después, en realidad no fue una búsqueda confiada en Dios. Porque ¿qué hicieron luego? Reclamaron a Moisés. Allí aflora toda la incredulidad de ellos, la ingratitud por lo que Moisés había hecho. Se quejaron de haber salido de la esclavitud. Estaban libres y ahora se quejaban de haber salido de la esclavitud. El miedo se transformó en incredulidad y la incredulidad en ataques al siervo de Dios. Yo me preguntaba, ¿cuál será nuestra actitud frente a situaciones que nos producen miedo? Obviamente nos pueden suceder, quizás estemos pasando por una situación allí. ¿Es que en esta situación buscamos profundamente a Dios?
O reaccionamos con incredulidad, dudando de Dios, de su palabra y quizás hasta buscando un chivo expiatorio y hacemos sentir mal a otras personas. Y quizás a veces sea así nuestra reacción. Ojalá no. Ahora, ¿cuál fue la actitud de Moisés? Vimos los egipcios, los israelitas, pero ahora Moisés. Frente a esa reacción del pueblo, vemos una reacción completamente diferente en este hombre de Dios. Él estaba expuesto a presiones mucho mayores que cualquier personaje allí en el pueblo. El pueblo temía por su seguridad personal y la de su familia, pero él todavía tenía una presión mucho más grande. Tenía que cuidar de todo el pueblo. Encima lo hacían responsable de guiar al pueblo al lugar un callejón sin salida prácticamente. Es que ahora se tenía que demostrar si él confiaba en las promesas de Dios. Y así fue. Acá vemos un hombre que creía en la mano del Todopoderoso, que había visto los milagros y lo había asimilado a su vida. Yo estoy del lado del ganador. Y si Dios me llevó a este lugar, si la columna de la nube iba delante, guiándome a este lugar, entonces evidentemente Dios va a solucionar esto. Entonces, en primer lugar, vemos que este hombre transmite seguridad, tranquilidad al pueblo y lo llama a algo muy importante, no a confiar en Moisés en sí, sino que pusieran su mirada en el Señor y su obrar. Allí dice el versículo 13 y 14, para mí uno de los pasajes más grandiosos que tiene la Biblia. No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Y ahora el pasaje clave de este capítulo, y creo que de todo el libro. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Estamos realmente frente a uno de los pasajes más maravillosos de la Biblia. En lo personal me ha animado muchísimas veces frente a grandes retos, dificultades, y de hecho lo está haciendo en este momento. Me está consolando. Moisés los anima diciendo que ya no necesitaban tener miedo, sino que debían estar firmes. Pero esta firmeza no se basaba en sus propias fuerzas. Moisés dirige sus miradas, señala a quién, al único que realmente podía salvar. Tenían que hacer tres cosas. En primer lugar, observar la salvación de Dios. En segundo lugar, confiar en la promesa de Dios. Y luego conservar tranquilidad por estar al lado de Dios. Nadie puede negar que la situación era angustiante, sus vidas estaban en peligro, pero cuando pusieran la mirada en el Señor, esto podría cambiar, podrían volverse tranquilos. ¿Qué tal nosotros? También nosotros podemos aplicar estos tres señalamientos de Moisés a nuestros problemas, a nuestro mar rojo cerrado, nuestro encierro en el desierto de las circunstancias, quizás frente a temores de enemigos o lo que pudiera suceder en el futuro. ¿Qué tenemos que hacer? En primer lugar, tenemos que poner nuestra mirada en el Salvador, su salvación, su redención. Este es el punto de partida. Para Israel, la salvación fue un cordero inmolado cuya sangre había sido aplicada en el marco de la puerta, en las entradas de sus casas, aplicada, simbólicamente hablando, a sus vidas. Para nosotros es la salvación que recibimos en el momento de haber creído en el Cordero de Dios que fue crucificado. Este es el paso previo para una vida y una eternidad asegurada. Miremos al Salvador. Confiemos en el Redentor. Es el paso básico, el primero. Y si esto está asegurado, lo está la eternidad, el presente y el porvenir. En segundo lugar, al igual que Moisés dijo a Israel, tenemos que confiar en las múltiples promesas del Señor. Dios les había dicho que los iba a llevar a Canaán y los iba a llevar.
Les dijo que iba a vencer a los egipcios y lo iba a hacer. La promesa del Señor estaba y Moisés les hace recordar esa promesa. Tenemos tantas para nosotros los creyentes. Simplemente una. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Creo que alcanza con esta para darnos seguridad. La situación que pasamos puede ser abrumadora, pero al igual que el pueblo, Moisés nos invita a levantar la mirada al autor y consumador de nuestra fe. Entonces podremos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahora, en tercer lugar, al hacer esto aún frente al mayor obstáculo, o sea, de levantar la mirada hacia el Salvador, de confiar, aferrarnos en su promesa, lo que nos puede llenar con profunda tranquilidad y paz es seguir mirando y confiando, aferrándonos del Señor. De manera como dice Pablo a los romanos, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Frente a cualquier problema, dolor, nuestro ser se puede llenar de profunda paz y seguridad al fijar nuestra mirada por fe en el Señor. Esto fue lo primero que hizo Moisés. Le indicó esto al pueblo. Ahora, en segundo lugar, vemos que clamó a Dios. Esto está implícito en la respuesta que Dios luego le da a Moisés. ¿Cómo Moisés se podía mantener firme frente a la tremenda responsabilidad de un pueblo de más de 2 millones de personas encerrados entre mar, montañas y egipcios? Y el ataque contra sí mismo, la crítica. Por la respuesta de Dios a Moisés vemos que él clamó a Dios. Y ahí está, creo que la clave. Era un hombre que buscaba la presencia de Dios, confiaba plenamente en su guía. Y esta es la actitud que tenemos que también tener nosotros. Como lo escribía Pablo en el contexto del versículo que recién habíamos citado. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. No se preocupen. Clamen a Dios. Dejen su problema, su mochila en la presencia de Dios. Con toda oración y ruego. Con acción de gracias. Aun si todavía no vemos absolutamente nada. Y era lo que hacía Moisés. Y tuvo una tremenda victoria. Entonces llegamos al tercer punto. La magnitud divina. En primer lugar vemos la manifestación de Dios. Dios había decidido demostrar a los egipcios que Él era Dios. Esto ya lo había hecho por medio de las plagas, pero evidentemente no les alcanzó, no captaron, no aceptaron esa realidad. Pero ahora venía el evento definitorio, como dice el versículo 4. Seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Wow. Cuando Dios habla así, la cosa se pone peligrosa. Dios se habría de glorificar. 3 veces aparece esta afirmación en el texto que tenemos allí en Éxodo 14. 3 veces. Dios se habría de glorificar por el juicio sobre Faraón y su ejército. Para ello fue necesario que Dios aún endureciera una vez más el corazón de Faraón. Él ya lo había endurecido tantas veces, ahora Dios lo endureció. Quizás sea un concepto un poco difícil de asimilar que Dios reciba gloria por medio de juicios. Pero esto es una constante. Lo vemos acá. 3 veces lo dice. Esto lo vemos en el Apocalipsis. En la introducción a los juicios del Apocalipsis, capítulo 6 en adelante, en la introducción que aparece en el capítulo 5, vemos adoración. Vemos adoración. Y cuando se cierra todo ese ciclo de juicios, en el capítulo 19, se vuelve a ver adoración al juez por sus juicios justos. Les había dado mucho tiempo para que se arrepintieran. A Faraón y los egipcios no hicieron caso, tenía que venir el juicio. Y en eso Dios iba a ser glorificado. En los juicios de la tribulación, la humanidad entera va a tener
haber tenido mucho tiempo para arrepentirse. No lo hizo. No lo habrá hecho para ese momento. Todavía es futuro. Y entonces vendrán los juicios. Y Dios es adorado. El Señor, el juez, el Señor Jesucristo va a ser adorado. Allí Apocalipsis 5, 8 al 14 y 19, 1 al 6. Ahora, vemos no solo la manifestación de Dios de esta forma, sino también de otra forma. Estaba la nube de la presencia de Dios. ¿Qué era esa nube? Era la Shekinah, la gloria de Dios, que iba delante del pueblo, guiando por dónde tenían que dirigirse, dónde tenían que levantar el campamento, cuándo lo tenían que volver a levantar y seguir el camino. Y para colmo, esta nube era sombra durante el día en medio del desierto. Imagínense qué bendición. Guía, sombra e iluminación durante la noche. Era una columna de fuego. El momento más impresionante de la actitud de esa columna fue cuando se puso atrás del pueblo de Israel. Cuando venían los egipcios y estaban a punto de atraparlos, esa columna se puso atrás. Hacia adelante, en medio de la noche, iluminaba el camino, y ese camino que se abrió en medio del mar, para mostrarles por dónde tenían que seguir. Pero para atrás era oscuridad para los juicios. Y en esa nube estaba el ángel de Dios, como dice el versículo 19, que no es otro que el Señor Jesucristo. No podían estar mejor acompañados. Dios iba adelante, Dios iba junto a ellos, Dios iba sobre ellos, como lo habíamos visto en el capítulo 13, los versículos 21 al 22. Qué precioso es asimilar esta realidad. La que fue para el pueblo de Israel también vale para nosotros. La palabra de Dios es la luz a nuestro camino, es la antorcha que nos ilumina donde tenemos que ir. La presencia del Señor nos acompaña todos nuestros días, como habíamos citado de Mateo 28:20. Y estamos seguros en la mano de Jesucristo y del Padre. Nadie las podrá arrebatar de mi mano, dice el Señor, y luego lo dice de Dios. Pero esta misma cercanía para el creyente significa, para los enemigos de Dios, terror. La presencia de Dios se vuelve una oscuridad, una nube de tormenta, se vuelve la oscuridad del juicio. Entonces vemos la manifestación de Dios, pero también vemos el actuar o la acción de Dios. Podemos, de hecho, observar varias de ellas. Frente al enemigo que había rechazado a Dios tantas veces, se habría de mostrar Dios como el Todopoderoso, el Santo, el Juez. Se preparaba el evento por el cual el pueblo de Israel y su Dios serían temidos por los pueblos vecinos, por los filisteos, por todos los pueblos a los cuales luego pasarían o luego estarían enfrentados, incluyendo los cananeos, el pueblo o la región donde se establecerían luego. Cuando llegaron a las puertas de Jericó, ellos habían escuchado del cruce del Mar Rojo. Temblaban, tenían pánico frente a este pueblo y sobre todo frente al Dios de este pueblo. Dios y su gloria se manifestaban. Una segunda acción fue que Dios hizo que el pueblo diera vuelta y quedaran encerrados en el desierto frente al mar. Estaban en un callejón sin salida. ¿Quién los llevó allí? Dios. ¿Cuántas veces pareciera que Dios nos lleva a un camino sin salida? Pero siempre tendrá una finalidad, siempre tendrá una razón. Y quizás reconozcamos en esto su grandeza, su poder, su sabiduría, su misericordia, su amor, su gloria. ¿Recuerdan el caso del amigo de Jesús, Lázaro? Cuando se enteró que estaba enfermo, ¿qué hizo Jesús? Y se quedó un par de días más. Y al final llegó tarde, pero no, era para que hubiera más gloria para el Señor, para Dios. Así a veces también sucede en nuestras vidas. Una tercera acción de parte de Dios vemos es que en el hecho de que ordenara a Moisés a levantar su vara sobre el Mar Rojo para que se abriera.
Obviamente no era una varita mágica, no nos imaginemos esto, sino era un símbolo del poder de Dios. El poder era de Dios, no de la vara ni de Moisés, pero Moisés era el administrador de este poder delegado. Si recordamos dónde surgió el tema de la vara, nos tenemos que remontar a Éxodo capítulo 3, cuando Moisés iba allí con esa vara, guiando a sus ovejitas al monte Sinaí, que, pequeño paréntesis, no puede haber dado toda la vuelta de Madián hasta lo que hoy se conoce como la península de Sinaí, en medio del desierto con todas las ovejas y un camino de 1000 kilómetros, no me acuerdo bien cuánto. Ridículo. Madián y el monte Sinaí tienen que haber estado cercanos. La cuestión, volviendo a la vara, allí iba Moisés y de repente ve esa zarza ardiente. Y allí, entre otras cosas, Dios luego le dice, ¿qué tenés en tu mano? Una vara. Bueno, tirala, se convirtió en serpiente. Luego la agarró de la cola y se volvió su vara. Y luego dice en Éxodo 4:20, y tomó la vara de Dios en su mano. Su vara, su objeto de trabajo con el cual se movía todos los días, depositado en la presencia de Dios, se convirtió en la vara de Dios. Y qué tremendo lo que Dios hizo por medio de esa vara. Lo de la serpiente, luego las plagas, varias de ellas fue levantando esa vara, golpeando la tierra, y ahora iba a ser la apertura del mar. Más tarde fue a enfrentar a los amalecitas cuando allí sobre el monte él extendía su vara al cielo en intercesión, la victoria sobre el enemigo. Golpear la roca para darle agua al pueblo sediento. Entonces vemos como una sencilla herramienta de trabajo, cuando es puesta en la mano de Dios, se convierte en una herramienta de bendición personal. Una bendición para muchos y un canal evidente del obrar y de la gloria de Dios. Por lo tanto, sería una buena pregunta que nos pudiéramos hacer, ¿qué tenemos en nuestras manos? Con esto quiero decir, ¿con qué contamos? ¿En lo material? ¿En lo físico? ¿Qué sé hacer? ¿Qué profesión? ¿O qué capacidades? ¿Qué talentos? Cuando se lo entregamos al Señor, se convierte en una tremenda bendición para la gloria de Dios. Una cuarta acción, vemos que luego Dios ordena, versículo 15, di a los hijos de Israel que marchen. Versículo 16, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Imaginémonos un poquito la escena, ¿no? Allí él levanta la vara y de repente un viento fenomenal que divide las aguas, de manera que quedan levantadas como paredes a los costados. Y ahora Moisés ordena que el pueblo avance por ese sendero. ¿Qué sentirían? ¿Qué sentiríamos nosotros? Hablando desde un punto de vista bien humano, ¿nos animaríamos a entrar allí? A esa trampa acuosa, mantenida erguida allí por otra cosa insegura que es el viento. ¿Cómo se arriesgaron a meterse allí? Quizás sea algo que no lo tenemos tan presente, pero que aparece en el original. Es muy interesante el verbo que aparece allí. Dice, entren. A nosotros nos suena esa orden como si Dios, Moisés estuvieran allí en la orilla y ahora le indican al pueblo, entren al mar. O sea, como que alguien dice, bueno, vayan. No es así. En hebreo esa palabra significa algo completamente diferente. Significa vengan, entren. O sea, Dios ya estaba dentro. Dios había ido adelante. Dios ya estaba en medio del mar. Ahora era una cuestión, vengan, síganme. Creo que esta es una de las lecciones más grandes de esta historia. No interesa el peligro, el reto, la dificultad, el dolor, la pérdida que haya. Él nos invita, vengan, vengan, entren. Yo voy con ustedes, yo los acompaño, no van solos. Después quedaremos asombrados por cómo todo lo hizo perfecto y seguramente sirvió para nuestro bien cuando obedecemos a esa orden. En quinto lugar, vemos que el pueblo entró y fue allí que, por medio de la nube, Dios hizo que
hubiera separación entre Israel y los egipcios. Para Israel fue el camino hacia la seguridad, a la victoria, a la alabanza que siguió a continuación, a estar luego en el monte de Dios, en la presencia de Dios, recibir el tabernáculo allí en medio de su pueblo. En cambio, para los egipcios significó oscuridad, confusión, miedo y muerte. Fue Dios quien los llevó a entrar también al mar. Fue Dios quien les quitó las ruedas de los carros. Fue allí que reconocieron que Dios actuaba a favor de Israel. Quisieron huir, pero ya era tarde. Así como en el diluvio, la puerta se cerró. Las aguas se empezaron a cerrar a sus espaldas. Querían huir, pero ya no podían. Todo el ejército desapareció para siempre como Moisés y Dios lo habían prometido. Dios se glorificó sobre ellos. Y allí vemos no solo la acción de Dios, la manifestación de Dios, sino también la adoración a Dios. Después de esta manifestación y acción prodigiosa, dice el versículo 31, el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. La incredulidad dio lugar a la fe. El ataque al siervo de Dios se convirtió en confianza, reconocimiento, al menos por este momento. Y luego Moisés y todo el pueblo alabaron y adoraron al Señor. Y este cántico lo encontramos en el capítulo 15 hasta el versículo 21. Solo quiero resaltar algunos atributos que aparecen allí. Sería precioso leerlo, pero solo quiero destacar los atributos que señala esta canción. Se revela la magnificencia de Dios, el poder de Dios, la salvación de Dios, el juicio de Dios, la ira santa de Dios, su grandeza por encima de los dioses, su santidad, terror sobre los enemigos, herencia a los redimidos y un reinado eterno. Así termina ese cántico. Aunque pudiéramos profundizar en cada uno de esos puntos, el que más me bendijo, justo en el momento en que estoy pasando, fue el que aparece en el versículo 13. Éxodo 15, 13. Allí vemos otros dos conceptos más acerca de Dios, su misericordia y su redención para con el pueblo. Dice, condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Y luego sigue algo que me hizo mucho bien. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Moisés canta de un pueblo redimido que es llevado a la santa morada. Todavía estaban lejos de eso. Todavía no se realizó esta verdad. Pero la toma como un hecho consumado. Porque se basaba en la promesa de Dios. Justo este versículo me lo mandó un querido hermano en relación al fallecimiento de mi madre hace 2 días atrás. También ella fue redimida y ahora el Señor la llevó a su santa y eterna morada. ¡Qué seguridad! ¡Qué consuelo conllevan estas palabras para un redimido por la sangre del Cordero! Sabemos a dónde vamos. En algún momento nos va a tocar pasar por este valle, paredes inseguras, acuosas a los costados, pero podemos decir como David, aunque ande en el valle de la sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. La mano del poderoso, el que me dice, ven, entra conmigo, Él va adelante. Y al final, Él me llevará a su santa morada. Es la seguridad de cada creyente. Él nos manifiesta su misericordia y tarde o temprano nos llevará a esa morada celestial, con Él por la eternidad. Y aunque ahora a veces nos toque enfrentar grandes retos o tenemos que pasar por senderos oscuros y aparentemente inseguros, acordémonos que el que va adelante, el que nos invita a seguirlo, es el Todopoderoso. Ahora, lo llamativo es que este cántico de Moisés vuelve a nombrarse cantar en el cielo, cerca del final de la gran tribulación, después de los juicios de los sellos y las trompetas.
Es un cántico de victoria sobre los enemigos, de un cántico de liberación. Y va juntado al cántico del Cordero. Cantan el cántico de Moisés y el del Cordero. Y con esto quiero cerrar, porque va a ser nuestro cántico allí en el cielo. Si meditamos en ello, no podemos de otra forma, en todo lo que Dios ha hecho, cómo nos acompaña y en la meta. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. ¿Cuánta razón tenemos de entonar, en unirnos a esta adoración que se va a llevar a cabo en el cielo? Se va a estar basada en esta canción de Moisés. Adoremos a Dios por su gran redención, por su compañía aquí en la tierra, en medio de mares rojos que tendremos que cruzar, y aun cuando pase por el valle de la muerte. Pero sabemos a dónde vamos: a la morada santa, junto al Señor. A Él sea la gloria.